escuchando el audio de la Iglesia Bellman Asamblea de Dios y desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en bellmanasamblea.org. Estoy muy contento de estar de nuevo en familia. Quiero saludar a los que nos miran de manera online. Mi nombre es David, pastor del Ministerio de Español, y estamos felices de que nos puedan ver por internet. Entonces, viste que a veces la pantalla te hace más flaco. Nada, mentira, no te hace más flaco, pero bueno. Un aplauso a los que llegaron hoy. Gracias por venir por la lluvia. Qué bueno que están. Lindos verlos, lindo que podamos estar juntos. La verdad que es hermoso de verlos algunos. Y la verdad ha sido una semana muy linda. Tengo a mis... Hemos podido recibir a los padres de mi esposa con nosotros esta semana, estos días. Estamos muy felices de tenerla, a mi suegra y a mi suegro. Estoy muy feliz, ya lo van a escuchar. Gracias a Dios por ellos que puedan estar. Gracias por venir. No sé por qué se ríen tanto si yo nunca digo nada, ¿no? Y este es el último domingo del año. ¡Wow! ¿Cómo pasó el año, no? Impresionante. ¿Te acordás que hiciste el 1 de enero del año pasado? Comer. Comer y comer. Pasó todo un año. Y siempre que uno llega a esta fecha, es como que empezás a hacer análisis de tu año, ¿no? De cómo fue, de cómo estoy, de cómo me encuentra este 31 de diciembre, cómo me va a encontrar el próximo año que viene. Algunos han recibido hijos, otros no, otros han recibido regalos, otros han ganado la suegra y otros no, La verdad que ha pasado mucho el año y siempre uno hace un balance de lo que fue el año. Y también aquellos más organizados que es como que haces un proyecto de lo que puede ser el próximo año 2026, ¿no? Capaz que ganemos otro mundial nosotros, quién sabe, ¿no? Uno nunca sabe. Tranquilo, hermanos mexicanos, no nos vamos a cruzar otra vez, tengan paz. Un chiste. Pero lo bueno es saber que Dios está. Que el mismo Dios que estuvo en este año que se está yendo va a estar en el próximo año. Y que Dios va a hacer mayores cosas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que lo mejor siempre está por venir? Siempre. Yo quiero compartirte y saber que a partir del 1 de enero terminamos el miércoles que viene. El que pueda venir, venga, va a ser tremendo. Vamos a terminar el año orando y vamos a empezar el año orando con nuestros 21 días de ayuno y va a ser tremendo y Dios se va a mover de una manera especial el próximo año. Y yo creo con todo mi corazón que este ministerio de español vamos a crecer hasta el triple. Dios se va a glorificar, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, en tu familia, en la iglesia. Dale un aplauso al Señor porque realmente Dios lo va a hacer. Eso, amén. Y hoy quiero compartirte algo. Estuve pensando esta semana, gracias a Dios por mi suegra que me ayudó también. Yo la amo con todo mi corazón. Nunca digo nada. Y quiero compartirte hoy que ha llegado el momento. Ha llegado el momento para tu vida. Ha llegado el tiempo. Dios quiere hacer algo. Dios va a hacer algo. Y Dios te dice hoy, ha llegado el momento. Dios se lo dijo a alguien en la historia. Imagínate que Dios te habla a tu corazón y te dice, llegó tu momento. Ya me voy con él. No, Dios te habla y dice, llegó tu momento. Llegó tu tiempo. Ahora levántate. Ha llegado el momento. Deja de posponer las cosas. Deja de llorar. Deja de lamentarte. Ha llegado tu momento. ¡Wow! Imagínate que Dios te hable y no te lo puedes imaginar porque Dios hoy te dice, ha llegado tu momento, ha llegado tu tiempo. Iglesia, llegó tu tiempo, llegó tu momento. Dios quiere hacer algo grande con tu vida. Dios quiere hacer algo tremendo con nosotros y quiero compartir lo que Dios habló a mi corazón. Y hoy quiero hablarte de esto, ha llegado el momento. Dios no ha terminado.
Dios no ha pasado la vista por sobre vos. Ha llegado tu tiempo. Dios te ha dado un regalo. Dios te ha puesto algo en tu corazón. Y a veces pensás que nunca va a llegar. Pero viene, Viene. Decirle al que está al lado tuyo, viene. Viene tu tiempo. Viene tu momento. Viene. Y a veces dice, Señor, quiero que llegue el momento, ¿no? Y a veces uno no piensa lo que dice. Y cuando llega, ay. Y ya estás en el baile. Y Dios viene. Mirá que Dios viene. Y Dios lo va a hacer. Pero ¿cuál va a ser tu respuesta cuando venga? Por lo que siempre estuviste orando. Hay una historia que siempre me impacta y seguramente conoces estos versículos que vamos a leer hoy, que es cuando el gran libertador, el héroe del pueblo de Dios, Moisés, a quien Dios usó de una manera tremenda, le tocó el tiempo de partir. Terminó su periodo y Moisés muere, ese gran libertador que había sacado al pueblo de Egipto, ¿no? Que se había jugado la vida por todo el pueblo del Señor. Y Dios usa de una manera tremenda. Había que ser el predecedor. ¿Por qué uso palabras tan difíciles, no? Precesor, el que sigue, había que seguirle después de Moisés, ¿no? Ahí va a salir, hermana, en algún momento. Si no, hablamos en lengua y ya está. El precesor. Vamos a preguntarle a ChatGPT. Jorge, no está acá. Había que seguirle a Moisés. Y el gran libertador, el héroe del pueblo de Dios, muere. Ahí la encontró. El sucesor, ahí está, mira, una palabra más fácil. ¿Por qué no uso esa palabra? Un aplauso para la hermana que... Había que ser el sucesor de Moisés, había que ocupar el lugar de Moisés para que el pueblo tome la tierra, porque el pueblo había salido de Egipto con milagros, el mar se abrió, una columna de fuego, la nube, las plagas y tantas cosas que sucedieron a través de la vida de Moisés que Dios había hecho. Y Moisés muere, y Moisés no va a ser quien va a entrar al pueblo a la tierra prometida, sino que venía Josué detrás. Y se escribió de Moisés que nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien conocía al Señor cara a cara. Entonces Moisés era una persona importante, Moisés fue un gran libertador. Imagínense, muere Moisés y el pueblo ha dicho, murió Moisés y ahora ¿qué hacemos? Tenemos que entrar a la tierra prometida. Llegamos hasta acá, pero todavía no entramos a la tierra prometida. Entonces había un gran agujero que ocupar. Habría un gran puesto que ocupar, el puesto de Moisés. ¿Quién nos va a entrar a la tierra prometida? ¿Quién nos va a poner en ese lugar? El pueblo lloró por 30 días, por un mes, la muerte de Moisés. Y Dios le dio esos 30 días para que llore y para que se arregle con Moisés, porque también se habían portado muy mal con Moisés. Viste que nadie llora por alguien hasta que uno muere. Era tan bueno, capaz que era terrible, pero murió y era bueno. No sabemos por qué, pero era bueno. Pero una vez que muere todos lloramos por el muerto, ¿no? Pero en vida, más madera. Pero bueno, Dios le dio el tiempo al pueblo para que llore por Moisés, para que arregle sus cuentas con Moisés, que ya se había ido. Y llega un versículo clave en el capítulo 1, donde versículo 2 dice de Josué, Moisés murió, ahora Dios le dice a Josué, ha llegado el momento. A veces cuando pensamos que todo se terminó porque el gran líder muere. Y Dios deja un momento para llorar. Dios te da un tiempo para que vos descanses. Dios te da un tiempo para que vos arregles tus cuentas. Pero ese tiempo es corto. Porque dice, bueno, ahora ya está. Este es el momento. Este es el tiempo. Ya lloraste. Ya arreglaste tus cuentas. ¿Cuánto más vas a esperar? Dios te quiere usar a vos.
Entonces Dios habló a Moisés y dice, bueno, ya está. Y me encantó esta versión que dice, ha llegado el momento que guíes a este pueblo a que tome la tierra que yo les doy. El pueblo lloró, el pueblo se lamentó por la pérdida de Moisés y qué vamos a hacer sin Moisés y ahora qué va a pasar con nosotros y no tenemos líder y qué va a suceder, y de golpe Dios habla y Dios dice, este es tu momento, este es tu tiempo. Dios habló sin intermediarios a Josué. Él habla a Josué, al que fue el asistente de Moisés, y Josué tuvo muchos años debajo de Moisés. Josué tuvo años detrás de él, sirviendo, ayudando, estando detrás. No estaba acostumbrado a mandar, sí estaba acostumbrado a obedecer. Porque todo lo que hablaba Moisés, ahí estaba Josué, ahí estaban trabajando. Y alguien dijo que los que mejor han aprendido a obedecer son los que mejor están equipados para mandar. A veces queremos mandar pero no obedecer. Y antes de mandar, Dios te quiere enseñar a obedecer. A veces algunos están acostumbrados a cuántos súbditos tengo, pero no a cuántos sirvo. Entonces la medida del Señor es muy diferente. Entonces ahí estaba Josué, aquel que había aprendido a obedecer, aquel que había aprendido a servir, aquel que había aprendido a estar detrás de Moisés, debajo de Moisés, aquel que había aprendido a someterse a la autoridad, aquel a quien había aprendido a esforzarse por lo que Dios hablaba a través de Moisés. Y de golpe Dios habla a Josué y dijo, bueno, ahora es tu momento. No sé si se lo esperaba o no. Pero Dios le dio el tiempo al pueblo para que se lamente. Y en Reina Valera dice, ahora pues levántate, deja de llorar, deja de lamentarte, deja de pensar que hubiese sido sí. Nunca lo vas a saber. Ahora llegó el momento. Y lo importante es que vos te levantes cuando Dios te dice, ahora es el tiempo. Deja de llorar, deja de lamentarte, deja de pensar, actúa. Eso fue lo que hizo Josué. Aunque Moisés estaba muerto, la obra tenía que seguir. Así que Dios le dijo, levántate y poné manos a la obra. Cuando Dios tiene una obra que hacer, cuando Dios tiene algo que hacer, va a encontrar o va a crear instrumentos para lograr a llevar a cabo esa obra. Moisés había muerto, pero Dios, el dueño, no lo está. Él vive para siempre. La obra es de Dios, no importa las personas que van pasando. Dios va levantando, Dios te va moviendo y Dios dice, no importa quién no esté, no importa quién está o quién no está. Ahora llegó tu momento, ahora llegó tu tiempo. Yo estoy y yo soy, dijo Dios. Así que levantate. Y estaba Josué. Y Josué escucha la orden de Dios y Josué tenía que levantarse para terminar lo que Moisés había empezado. Así es como una generación trabaja para la que viene. Tenés que mirar quién viene detrás. Porque ¿qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con los jóvenes si yo no respondo al llamado de Dios? Dios te está llamando. Dios dice, ahora es tu tiempo, ahora es tu momento, no mañana. No esperes a que alguien venga a hacer lo que tengas que hacer. Dios te llama a vos hoy y Dios te dice, hoy es tu tiempo, hoy es tu momento. Levántate y pasá este Jordán. Y es interesante porque Josué tenía que empezar con algo muy difícil, abrir un río en dos. A Moisés, después de un montón de señales, le hizo abrir el Mar Rojo, pero ahora Josué tenía que levantarse y lo primero que tenía era un gran milagro, tenía una gran prueba de fe. La travesía de Josué empieza con una gran prueba de fe, tenía que levantarse y abrir el río Jordán. Tenía que responder al llamado de Dios. No tenía barco, no podía hacer un puente para pasar al pueblo de un lugar a otro. Tenía que levantarse y cruzar el río. Y había que cruzar el río porque el río es traicionero, ¿viste? Tiene muchas corrientes. Entonces, ¿cómo iba a hacer Josué para cruzar el río? Entonces, desde entrada Josué tenía que empezar a creer en Dios. El que lo enviaba iba a abrir el camino. Iban a poder cruzar el Jordán. Entonces, el versículo 5 del capítulo 1, Dios le hace una promesa a Josué.
Y Dios le dice a Josué, como estuve con Moisés, así voy a estar con vos. Yo estoy con vos. Él está con nosotros. Como estuve con vos el 2025, voy a estar con vos el 2026. Así como estuve con Moisés y saqué al pueblo de Egipto y lo pude conducir a través del desierto, así voy a estar con vos para establecer este país que en Canaán. Así como yo te llamé y estuve con vos todo este tiempo, voy a estar el próximo y te voy a sentar, porque viene tu momento, viene tu tiempo. Dios está ahí, Dios ya te está esperando, Dios nos está esperando porque Dios está ahí. El tiempo es de levantarse y creerle a Dios. Y creer en su palabra, igual que nosotros hoy, Dios nos habla, al igual que Josué. Está terminando el año. ¿Qué vas a esperar para activarte? ¿Qué vas a esperar para responder al llamado de Dios en tu vida? ¿Qué señal estás esperando para hacer lo que tenés que hacer? A veces posponemos y posponemos esperando que Dios haga algo, cuando Dios te está hablando y dice, este es tu tiempo. Este es tu momento. Y la única respuesta que tenés que hacer es levantarte y obedecer. El río va a estar ahí, porque siempre empieza con una prueba de fe. Dios prueba la fe. Entonces ahí realmente empezamos a entender si realmente le creemos a Dios o no le creo a Dios. Porque lo primero que Dios va a hacer es mostrar su gloria y poder. ¿Y cómo la va a mostrar si no hay nada imposible enfrente tuyo? Tiene que haber algo imposible. Tiene que haber algo difícil. Si no, ¿cómo te va a mostrar Él que Él es Dios? Y ahí estaba Josué frente al río. Y alguien dijo que aquellos que van donde Dios envía, tendrán a Dios donde quiera que se encuentren. Vos donde vas, donde Dios te envía, vas a encontrar a Dios donde sea que estés. Porque vas a estar donde Dios quiere que estés. Y Dios está ahí. Y Dios no te deja. Y Dios no te desampara. Dios te envía lo que viene el próximo año. No sé qué vamos a tener el próximo año. Pero yo respondo a Dios y yo creo, este es mi momento, este es mi tiempo. Hoy tenemos un gran río, no importa, Dios se va a glorificar. Porque si Dios me dice que vaya, Dios está ahí. Y donde quiera que yo esté, Dios está ahí. Porque su presencia va conmigo. Él me acompaña, Él camina conmigo, yo camino con Él. Porque yo respondo al llamado. Y entonces es el tiempo que respondas al llamado de Dios en tu vida. Responde a lo que Dios está hablando. Jesús mismo a sus discípulos le dijo, yo no los envío solos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios no te envía solo. Si Dios te dice que vayas, es porque Él va a estar ahí. El desafío es levantarte. El desafío es creer, porque cuando te levantás hay un milagro por delante. Hay algo imposible que está ahí. Y algo interesante que Dios le dice a Josué, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y no significa que no tuvo pruebas y luchas, significa nadie te va a poder igualar. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy con vos. Ni nada te va a poder igualar. Podrán imitarte, pero no igualarte. Porque Dios está con vos. Entonces cuando vos obedeces al llamado de Dios, vas a pensar que estás solo, pero no estás solo. Vas a pensar que estás sola, pero no estás sola. ¿Dónde Dios te está llamando? ¿A qué país Dios te está llamando? ¿Qué Dios quiere hacer con tu ministerio? Y a veces por el miedo que tenés, no te moves. Pero hoy Dios te dice, levántate porque tu momento ha llegado. Tu momento ha llegado. Entonces, así como Josué, Dios le habla estas cosas y Dios le dice, si Dios está con vos, si yo estoy con vos, ¿quién va a estar en tu contra? Y lo leemos también en Romanos. Si yo estoy con vos, si yo te envío, ¿quién va a estar en tu contra? ¿Quién te va a poder igualar? ¿Quién te va a poder hacer frente? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te va a apartar de lo que yo tengo para vos. Pero el desafío es que vos lo creas. Entonces de esta misma manera Dios nos está hablando hoy a nosotros. Y Josué conocía al pueblo. Josué vio al pueblo que era duro el pueblo, ¿no? Siempre se quejaba, siempre había problemas. Josué vio cómo Moisés se enojaba con el pueblo. ¿Sí o no?
Él lo vio y eso significa que él veía la realidad. Ese es un pueblo duro y difícil, ingobernable. Y él sabía los momentos difíciles que había tenido su predecesor. Pero él también estaba escuchando de parte de Dios: como estuve con él, voy a estar con vos. Y mirá lo que dice estos versículos. Y esto me lleva a estos versículos que quiero leerte hoy. Capítulo 1, versículos 6 al 9. Josué 1, 6 al 9. A causa de esto, yo estoy con vos. Este es tu momento. Pero las cosas no van a suceder solas. No se va a abrir la puerta por vos. ¿Qué dice? ¿Qué le dice Dios a Josué? Sé fuerte y... Decía que está al lado tuyo, tenés que ser fuerte y valiente. Sé fuerte y... Porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. O sea, pone atención. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cuántos quiere que le vaya bien en todo lo que haga? Bueno, ahora vamos a ver qué tenemos que hacer. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte. Sé fuerte. Sé valiente. Sé valiente. Mírame. Sé fuerte. Mírame, tenés que ser valiente. Tienes que ser valiente, sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo. No tengas miedo. No te desanimes, porque el Señor tu Dios está con vos en donde quiera que vos vayas. ¡Woo! Amén. Señor, gracias porque estamos en tu presencia. Espíritu Santo, sigue hablando a nuestro corazón. Atraviesa con tu palabra nuestra vida. Abre nuestros ojos, danos valentía y fuerzas para responder a tu llamado, al creer que este es nuestro momento. En el nombre de Jesús. Primero lo que Dios dice a Josué, y lo repite 3 veces: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, y esfuérzate y sé valiente. 3 veces se lo dice a Josué, antes de empezar la gran travesía, antes de arrancar el año 2026. Estamos ahí, ¿no? Y Dios te dice: sé fuerte, sé valiente. Dios te dice hoy: levántate, que Él no terminó. No terminé lo que quiero hacer con tu vida. No terminé lo que quiero hacer con tu ministerio. No terminé lo que tengo planeado. Esto no es todo. Esto no es todo. ¿Vos pensaste que era todo? No. Levántate. Yo te elegí a vos. Yo te llamé. Lo primero que tenía que ser Josué es esforzarse y ser valiente para creer que Dios lo había llamado. Yo te elegí a vos, a mí, un tipo común, un padre de familia, a mí que soy suegra. No, mentira. Sí, a vos. Dios te eligió a vos. Entonces Dios eligió a Josué. Dios murió por vos. Dios pagó el precio de sangre por tu vida. Dios te eligió. Dios te perdonó. Dios te restauró. Y hoy te dice que te levantes. Yo quiero usarte. Levántate. A veces estás ahí sentado y dices: ay, me gustaría hablar con el pastor porque tengo ganas de hacer esto y lo otro. ¿Y qué hace que no hablas con el pastor? Levántate. Levántate. Pero el levantarse, porque Dios no ha terminado, es porque tenés que esforzarte. Austin Spark dijo: aquí está la verdadera batalla de la fe. No lo que somos, sino lo que Él es. No lo que sentimos, sino sus verdades. La batalla verdadera es
empezar a creer lo que es Él y no lo que soy yo. La batalla verdadera que se libra en mi corazón es no lo que yo siento, sino la verdad de Cristo en mi vida. Dios no terminó. Y si yo lo creo, no me voy a basar en lo que pueda sentir o en lo que yo soy, sino me voy a parar y voy a caminar en lo que Él es y lo que Él habla de mí. Y ahí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él tenía que recordar cada día. Obviamente tuvo miles de conflictos Josué, pero él cada día tenía que recordar en medio de esos conflictos, en medio de esa necesidad, que Dios lo había llamado. Por más que haya problemas, Dios no está dudando de tu liderazgo. Por más que haya situaciones, Dios no está dudando de tu capacidad. Dios jamás duda. Si Dios te eligió, Dios te escogió, es sí y amén en Cristo Jesús. No importa lo que suceda, no importa tu debilidad. Dios no dudó con Pedro cuando Pedro le negó. Dios lo fue a buscar a Pedro. Pedro lo negó 3 veces y aún así Jesús fue a hablar con Pedro, aunque habías pecado todas las veces, y Jesús le dice: yo no me equivoqué con vos. ¿No? Dios no se equivocó con vos. Él te eligió a vos. Él nos eligió. Sé fuerte y valiente. La tarea que nos espera no va a ser fácil. Sé fuerte y valiente. La tierra prometida está enfrente, pero hay que cruzar el río Jordán. Hay que esforzarse. Hay que ser valiente. Tiene implicaciones muy grandes cruzar un río, llegar al otro lado. Y encima, y una vez llegar al otro lado, tenemos reyes y tenemos guerras que ganar. El desafío no era cruzar el Jordán. ¿Cuál era el desafío? Tomar la tierra. Bueno, empezamos con algo sencillo: abrir el río en 2. Dijo Josué, ¿no? Tranqui, despacio. Abramos el río en 2. ¿Cómo lo hacemos? No sé, imagínate lo que tenemos que hacer después. Así que, wow. Tenía que tener la seguridad Josué y tenía que ser valiente para no dudar del llamado. Para no dudar de que Dios lo había elegido. Por eso Dios le dijo a Josué 3 veces: esforzate y sé valiente. Dios hoy te dice a vos: esforzate. Mirá que está al lado tuyo y decirle: esforzate y sé valiente. Dios te eligió a vos, decirle. Segundo, en la obediencia está la victoria. Primero, Josué tenía que esforzarse y ser valiente en creerle a Dios de que él era el escogido de Dios. Y segundo, tenía que esforzarse. Y qué interesante, porque el primero dice: esforzate y sé valiente. Y el último dice: esforzate y sé valiente. Pero este punto interesante dice: esforzate y sé muy valiente. Hay que ser muy valiente para hacer lo que Dios dice. Hay que ser muy valiente y muy esforzado para caminar en sus palabras. Porque Dios siempre te va a guiar a lo que Él ve y no a lo que vos ves. Tenía que pararse Josué enfrente del río Jordán. Y es más, tenía que luchar con los reyes, que eran gigantes algunos. Tenía que ser muy valiente para escuchar a Dios, ¿no? Y no solo para escucharlo, sino para hacer lo que Dios le decía. Cuando Dios te habla y no hay lógica, ¿cómo puede ser? Y eso requiere esfuerzo y requiere valentía de vos mismo, porque te estás parando frente a algo que no ves, frente a algo que no entendés, pero sí crees. En la obediencia hay victoria. Dice: esfuérzate y sé muy valiente. Dios le dice a Josué: nunca dejes de meditar en la palabra y ponerla en práctica. Y este ayuno que vamos a hacer es solo un 10% de todo lo que debemos hacer el próximo año. Nunca dejar de estar en su presencia. Nunca dejar de meditar en sus palabras. Nunca dejar de pasar tiempo con Él. Imagínate Josué. Yo creo que si hubo alguna vez un hombre tan ocupado, se fue Josué.
tenía que liderar a un pueblo, tenía que pelear, tenía que planificar guerra, tenía que estar atento a todos. Josué era el tipo más ocupado del mundo. Y aún así Dios le dice, ojo, tenés que ser muy valiente de pasar tiempo conmigo. Vas a meditar todos los días en mis palabras. Hermano, creo que ninguno de nosotros estamos tan ocupados como Josué lo estuvo. ¿Por qué no pasas tiempo con Dios? Que este ayuno sea la motivación que necesitas para estar en su presencia. Para tomarte un tiempo. No tenés que tomar ninguna ciudad. Lo único que tomás es la siesta a veces. Así que no tenés que tomar ninguna, solo trabajás de tal hora a tal hora y nada más. Y después tenés los pibes, ¿no? Que bueno, están los chicos. Pero tenés ese lugar sagrado, ese gran trono blanco donde cerrás la puerta y en vez de scrollear, te pone a orar, ¿no? Te lee la Biblia ahí. Entonces, bueno, te golpean la puerta, apurate, pero bueno, aunque sea estás leyendo la Biblia. La tarea que tenía Josué era enorme. Y él tenía que encontrar tiempo para pasar con Dios. No tenía que permitir que la palabra de Dios sea parte de su boca. Dios está, pero tenés que pasar tiempo con Él. Este es tu momento, pero tenés que estar tiempo con el Señor. Tenés que leer la palabra. Pablo le dice a Timoteo, guardá el buen depósito del Espíritu Santo que mora en ustedes. Pasar tiempo con Dios. Buscad al Señor. Josué era un hombre de mucho poder, de mucha autoridad. Pero él aprendió a decir como el Señor Jesús, hágase tu voluntad. Porque cuando llega el momento, Dios te pone en autoridad. Pero tenés que saber que solo somos como Josué. Josué era un tipo de Jesucristo que aprendió a decir, Señor Jesús, Padre mío, hágase tu voluntad. No como yo quiero, sino como vos querés. Josué era un hombre de poder y autoridad. Y el éxito de su liderazgo se radicó en ser fiel a la ley de Dios. En ser fiel a su palabra. Dice esa palabra meditarás, es un verbo que se refiere cuando lees en voz baja. ¿Viste esos que leen en voz baja? Y que te molesta. A mí me molesta cuando alguien lee en voz baja. Porque lo escucho suavecito y te molesta. Alguien estuvo en un lugar donde había alguien leyendo en voz baja y decirle, para adentro. Viste que te molesta el oído, ¿no? Está como el perro así que te hace así. Ay, quiero un perro. Bueno, en fin. Pero tienes que tomarte un momento para leer la palabra, pero leerla en voz baja, escuchar lo que lees. Hablo con algunos hermanos, dicen, es fácil leer con la mente, ¿no? Porque lees y lees, pero cuando lees en voz baja, te escuchás a vos mismo lo que estás leyendo. Y lo que está saliendo por acá te entra acá y baja acá. Pero cuando lees con la mente nunca sale y nunca te escuchás lo que estás leyendo. Pero te pones solo y empezás a leer en voz baja y te escuchás lo que decís. Y eso afirma la fe, afirma el corazón. Porque cuando lees en voz baja, imagínate, vos lees en voz baja este salmo tan lindo que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré más alguno porque tú estarás conmigo. ¡Wow! Y te escuchás. Y eso afirma tu corazón, eso es meditar. Y es interesante porque en Jueces capítulo 6 hay un ejemplo de valentía y esfuerzo. Cuando ellos se van a tomar Jericó y marchan y todo, hubo valentía, hubo esfuerzo de creer la palabra de Dios, de avanzar, pero careció de algo muy valiente, de hacer lo que Dios decía. ¿Qué pasó en Jericó? ¿Se acuerdan? Que no pudieron, que pasó algo porque alguien había hecho anatema. Dios dijo, no tomen nada, no codicien nada de lo que hay en esa ciudad. Había que ser muy valiente para decirle que no al oro, ¿no? Cuando Dios dice que no significa que te detiene. Al contrario, significa que avances a lo que sigue delante. Porque el no de Dios no es que me impide avanzar. Al contrario, en los no de Dios me hacen avanzar. Ellos tuvieron un gran error. Desobediencia les trajo pérdida y la obediencia les trajo la victoria. Cuando no pudieron ganar, Josué tuvo que orar y decir, ¿qué pasa acá?
Y Dios le dice, hicieron algo que yo les dije que no tenían que hacer. ¿Qué hizo Josué? Tuvo que arreglar toda la situación, tuvo que limpiar, tuvieron que arrepentirse de su error, sacarlo de su vida, hacer como Dios le habló, y ahí hubo victoria. Santificar y sacar el pecado, eliminarlo para avanzar, es necesaria la santidad. Que este sea un año donde yo escuche los no de Dios, porque el no de Dios me hace avanzar, me hace tomar. Ese no de Dios le iba a permitir tomar la siguiente ciudad. Pero como no escucharon ese no de Dios, no le dieron importancia, los atrapó en el mismo lugar. A veces vos estás estancado en tu vida porque no sos capaz de reconocer los no de Dios. Y ese orgullo te mantiene en el mismo lugar. Esforzate y sé muy valiente en hacer lo que Dios diga. Y tercero y último, no caminas solo. Confía. No estás solo. No estás sola. A veces parece que estamos solos. Parece que Dios no responde. Parece que la oración llega al techo y vuelve. Me imagino cuando Josué no pudieron tomar la tierra porque uno se guardó el vuelto, ¿no? En el capítulo 6. Me imagino su corazón, ¿no? ¿Qué pasó acá al final, antes de darse cuenta de lo que había sucedido? Pero Dios está. Y la última valentía que Dios le pide a Josué es: sé fuerte y sé valiente en protegerte debajo de mis promesas, porque yo lo que digo lo cumplo. Aunque no pase nada. Aunque vos veas que está todo quieto, lo que Dios habla, lo cumple. Dios le dice a Josué: yo estoy contigo. Si Dios está en el asunto, siempre es posible. Mirá lo que dice Josué capítulo 3, versículo 3 al 4. Cuando están todos preparándose para cruzar el Jordán. You can come and the keyboard, please. Dice así, versículo 3, y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. ¿Qué dice? Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y ¿qué? Síganlo. Dado que ustedes nunca antes viajaron por estos caminos, ellos lo guiarán. El arca era el símbolo de la presencia de Dios. Entonces Dios tenía que ir delante. El Dios de las promesas. Entonces Josué dice: cuando ellos vayan, sigan a ellos, porque ustedes nunca caminaron por este camino. Ustedes están viviendo esta vida por primera vez. ¿Alguien la está viviendo por segunda vez? Levante la mano. ¿Alguien la está viviendo 2 veces? No. Todos estamos viviendo esta vida por primera vez. Entonces, ¿por qué no seguimos sus pisadas? Él ya la conoce. Él sabe por dónde ir. Por eso te promete cosas que Él mismo las cumple. Josué dijo: cuando vayamos a tomar y a seguir sus palabras, vean por dónde van ellos. Porque ustedes nunca caminaron este camino. No seas cabeza dura. Hola. No seas orgullosa. Rendite al Señor. Rendite a sus promesas. No pareces débil haciendo lo que Dios dice. Al contrario, sos fuerte. El orgullo te hace débil. Yo necesito que nadie me ayude en mi matrimonio. Yo necesito que nadie me ayude cómo criar a mis hijos. Yo sé todo, yo puedo todo. Es la primera vez que caminas por esta vida. Alguien ya lo hizo. Y alguien ya sabe. Y ese es Jesús. Él conoce este camino. Él venció. Él sabe cómo hacer para que encontremos la victoria en cada circunstancia. Por eso es necesario vivir
en su palabra, en sus promesas. Dice Salmo 127, 1 y 3. Dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Deja de pelear solo. Deja de pelear sola. Busca el consejo. Pon en práctica las palabras. Para eso venís y me escuchás 40 minutos. Un poco más a veces. Busca la ayuda. Hace parte tuya las promesas de Dios. ¿Por qué seguís insistiendo en vivir sola? Y vivir una vida religiosa y fría que solo te sentás acá y nada más. El otro día mi suegro me preguntaba, el martes, no sé, mi suegra también, la amo mucho. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Él me decía, la felicidad es estar en paz con todos, tener paz. Que vos puedas estar en tu casa y tener paz con tu esposa, con tus hijos. Y hay muchos que no encuentran esa paz. Que siempre estás y lo querés hacer a tu manera, a tu forma, y nunca te agarrás de las promesas de Dios. Porque Dios es el dador de la paz, aquella paz que el mundo no puede dar. Pero te empecinás en construir tu casa solo. Te empecinás en hacer todo solo. Y en vano lo estás haciendo. Josué dijo, cuando vayan y crucen, sigan sus pisadas. Porque ustedes nunca caminaron por ahí. ¿Qué pisada estás siguiendo? ¿Tu propia sombra o al maestro? En Dios tenemos la seguridad, en Dios tenemos el aliento necesario para caminar con confianza y valentía. Dice Números 23, 19, me encanta este versículo. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Lo que Dios te dijo hace 30 años, Él no cambió de parecer. Él sigue diciendo lo mismo. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Hermano, te quiero invitar a que te pongas de pie en esta tarde. Que puedas cerrar tus ojos un momento. Todo el mundo. Llegó tu momento. Llegó tu momento de levantarte. Llegó tu momento de confiar. Y llegó tu momento de obedecer. Porque el Dios que estuvo con Moisés, el Dios que estuvo con Josué, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está con nosotros hoy. Lo que vos tenés que hacer hoy es levantarte, empezar a escuchar y obedecer a Dios y confiar en sus promesas y confiar que el sí de Dios es sí y amén en Cristo Jesús. En que no caminás solo, sino que decidiste seguir tus pisadas, porque sus pisadas son firmes. Sus pisadas son como la roca, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque yo sigo sus pisadas. Porque confío y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sé que Él me hace vivir confiado. Ninguna plaga tocará mi morada. Tengo mi oportuno socorro, porque he decidido esforzarme y ser valiente en creer en sus palabras. He decidido responder a su llamado con valentía. Si hoy viniste por primera vez
y decís, me he esforzado solo y sola. He caminado solo, he caminado sola. Y sigo encontrando dudas, tristeza en mi corazón. Si esta es tu primera vez y yo quiero ganar la tierra. Yo quiero ganar la paz en mi corazón. Yo quiero al fin sentirme bien. Yo quiero poner mi valentía en lo que a vida eterna prevalece y permanece. Si esa es tu decisión hoy, esta es tu primera vez, te invito a que levantes tu mano bien alto. Nadie está mirando, solo levanta tu mano. Si decís, quiero confirmar nuevamente mi fe en Jesús, levanta tu mano. Te voy a dar un momento, un minuto, sin miedo, no tengas miedo. Nadie está mirándote ni nada, pero si es tu decisión de hoy, levanta tu mano. Si te apartaste y caminaste lejos, Jesús, y decís, la verdad quiero volver a caminar en sus pisadas, que no te dé miedo. No te voy a hacer pasar acá adelante, quédate tranquilo, nadie está mirando. Levanta tu mano, bien alto, sin miedo. Y repetí esta oración conmigo. Toda la iglesia. Señor Jesús, ayúdame a confiar, a ser valiente, a seguir tus pisadas, a esforzarme por seguir tus palabras. No quiero pelear solo, no quiero decidir por mí mismo, sino quiero enfocarme en tu llamado. Yo creo, Dios, que este es mi tiempo, este es mi momento, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que nos podamos juntar este miércoles juntos y clamar a Dios, y que el año 2026 sea un año donde veamos su gloria y su poder. Y que sea un tiempo donde tengas que esforzarte y ser valiente a tomar decisiones que no has tomado hoy. No esperes que pase el tiempo. Este es tu momento y la decisión tiene que ser hoy. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Amén. Y antes de irte, ¿por qué no saludás a 2 o 3? No te vayas sin saludar a nadie. Dale un abrazo a alguien. Y sería bueno a alguien que no conozcas, uno aunque sea que no conozcas. Saluda a uno que no conozcas, decir, hola, mi nombre es David, qué bueno conocerte. Dios te bendiga mucho. Amén.